Perfecto, sí. Bueno, pastor, ¿qué tal? Tiene un pequeño inconveniente, Tal. pero al menos es bueno saber que estamos aquí. Bien, gracias a Dios Sí, y chicos. que nos permite otra vez estar acá para tocar un tema relevante y ver qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de este tema, tratarlo de una manera neutral, no de una manera escandalosa como vemos que lo están tratando a veces los medios de comunicación o algunos medios politizados con muchos intereses, ¿no? Ujú. Así es, vamos a hablar acerca del racismo. Si por ahí han visto ya o no lo saben, bueno, vamos a empezar con la primera pregunta. Básicamente, ¿no? Aparte de qué es el racismo, como una perspectiva, una como visión cristiana, saber qué es lo que dice la Biblia acerca del ser humano, ¿no? Esa sería nuestra primera pregunta. Claro, bueno, primero quiero hacer una introducción acerca de esto, que se ha puesto de moda. Creo que ya todos saben acerca de George Floyd, ¿no? Sí, por supuesto. El afroamericano que fue atrapado por unos policías en un acto de delincuencia eh, y lamentablemente un policía blanco se arrodilló en su cuello durante casi 9 minutos, ¿no? Y lo mató. Entonces, este policía ha sido acusado de asesinato en segundo grado y los otros policías despedidos acusados también de cooperar con este asesinato al no hacer nada, ¿no? Ahora, lo que es justo es que la gente se indigne al ver este acto de violencia y de abuso de autoridad, y está bien. Pero nuestra indignación no debe ser solo porque fue el policía blanco contra un delincuente negro, sino simplemente por el hecho de que no debe haber violencia. Las manifestaciones que se están provocando ahora en los Estados Unidos están movidas, incluso como están ya sacando a la luz algunas fuentes, están siendo hasta pagadas, o sea, sostenidas, avaladas por movimientos de izquierda, ¿no? Que pretenden usar estas situaciones o a personas vulnerables, por ejemplo, como personas que se sienten atacadas por el racismo, o a indígenas, o a las feministas, o al movimiento LGTBI como si fueran sus nuevos corderos, ¿no? Como su nuevo proletariado. Y estos son los partidos de izquierda. Entonces, dejando bien en claro esto, dejando bien en claro que esta situación a veces no se mueve naturalmente, no es que la gente sale indignada, no es el pueblo, son un grupo de personas a las cuales se les está moviendo, dejando eso claro. Ahora sí vamos a hablar del racismo, ¿no? El racismo sí existe, ahora el racismo verdaderamente existe, y más en los Estados Unidos, claro que sí. Sino que en este caso en particular siempre quería dejar claro esto, ¿no? Porque la gente mueve, Black Lives Sí. Matter y tanta cosa, ¿no? Bueno, Y entonces, ahora, ¿qué pasa? Nosotros vamos a la pregunta, ¿cómo define la Biblia al ser humano? ¿No? O sea, vamos a ver primero quién es el ser humano y por qué tendría que pasar esto, ¿no? Del racismo. Entonces, no podemos entenderlo si no vemos qué es lo que dice Dios, qué es lo que somos nosotros. Entonces, Gerson me va a ayudar leyendo algunos versículos de la palabra del Señor. Eh, Vamos a claro, Génesis capítulo 1, verso 27. Puedes leerlo, Gerson, por favor. desde el Génesis ya vemos una perspectiva de lo cómo define Dios básicamente al ser humano. Sí, Amén, claro. y también agradecida que pueda hablar, vamos a hablar fuerte también para que todos nos escuchen claro. Dice así la palabra del Señor. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. Acá hay algo muy interesante que siempre vemos, ¿no? O sea, el Dios Trino dice, hagamos a Dios a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y luego este versículo dice que nos creó Dios a su imagen. O sea, todos los seres humanos estamos hechos a imagen de Dios. Todos los seres humanos. Ahora uno dice, pero ¿cuál raza se parece más a Dios? Son capaces de preguntar algunos. Mm, Pues la verdad, en biología, no sé si se han documentado, la raza antes era usada esta palabra raza en biología como una forma normal de distinguir los fenotipos entre las personas, o las castas, o los linajes, los orígenes, ¿no? Pero en realidad, últimamente ya no es así. Es más, no últimamente. Te hablo desde los años 60. Tengo una cita, por ejemplo, de José Marín González, acá está, la tengo, que es doctor de antropología en la Universidad de la Sorbonne de París, y dice, las razas no existen ni biológicamente ni científicamente. Los hombres, por su origen común, pertenecen al mismo repertorio genético. Las variaciones que podemos constatar no son resultado de genes diferentes. Si de raza se tratara, hay una sola raza, la raza humana. ¿Eh? amén. También vamos a otra autoridad conocida en el mundo y por todos los genetistas, por todos los científicos,
reconocida, que es la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura. Y mira lo que dice esta organización, tiene 3 puntos siguientes, a raíz de esta idea de la raza, nos dice. Punto A, todos los hombres que viven hoy día pertenecen a la misma especie y descienden del mismo tronco, o sea, la misma raza. La división de la especie en razas es en parte convencional. ¿Y por qué lo dice así? Porque está en el uso, ¿no? Hace las noticias de un hombre de raza negra fue asesinado, ¿no? O sea, se Claro, usa. es muy Nosotros lo mediático. usamos todos los días. Es en parte convencional, pero también dice, y en parte arbitraria. O sea, también, o sea, no debería, pero ya se usa. ¿Por qué arbitraria? Dice, y no implica ninguna jerarquía en absoluto. O sea, no hay diferencia en realidad. Ujú. Luego, para cerrar con el C, el conocimiento biológico actual no nos permite imputar los logros culturales a las diferencias en el potencial genético, sino que solo deberían atribuirse a la historia cultural de los diferentes pueblos. Los pueblos del mundo actual parecen poseer igual potencial biológico para alcanzar cualquier nivel de civilización. Es como digamos, ¿cuál es el continente más subdesarrollado actualmente? Es el África. El África con trabajo duro, con esfuerzo, podrían llegar a ser tan ricos como un país de Europa, si simplemente se deshicieran de las tiranías que tienen. ¿Te das cuenta? No son menos nadie que nadie. No es que ellos son más pobres porque son menos que los del hemisferio sur o que los sudamericanos, no, norte, perdón, o los sudamericanos. No lo son, ¿te das cuenta? Nadie es menos que nadie. Todos tenemos el mismo potencial, todos venimos del mismo tronco. Bueno, entonces todos estamos hechos a imagen de Dios, ¿no? Amén. ¿Sí? Ahora, ¿pero qué pasa con todos nosotros? ¿Por qué entonces esas diferencias si se supone que somos iguales? Bueno, vamos a leer Romanos capítulo 3, versos del 10 al 20. Son varios versículos, pero quiero que los entendamos por completo. Romanos capítulo 3, versos del 10 al 20. Eso es muy importante, chicos, que lo sepamos. Romanos 3, 10 al 20. Amén. No, como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, algunos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno y no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿No? Fuerte. Y parecido. ¿Eh? Wow. O sea, el ser humano, hecho a imagen de Dios, luego de la caída del Edén, cuando Adán y Eva transgredieron, Sí. está corrompido. Y eso crea como una guerra entre nosotros. Porque siempre hay segregación. No sé si te has dado cuenta. No es el negro contra el blanco y el blanco contra el negro. Es el pobre contra el rico y el rico contra el pobre. Es el chino contra el latino, o es el grande contra el chico, o es siempre hay segregación. O sea, el punto del racismo viene en la raíz del corazón del ser humano. No es solamente un racismo, es una idea de siempre de que debe haber una lucha de diferencias. Por eso yo no estoy de acuerdo con partidos políticos o con ideologías que siempre promuevan una lucha de clases, porque siempre eso proviene del pecado. No debe haber lucha de clases, en este caso de clases de seres humanos. Todos venimos de un mismo tronco, y todos venimos de una misma raza. Es anticristiano promover lucha de clases. Acá yo conozco gente que dice llamarse cristiana y promueve la lucha de clases, pero al mismo tiempo dice que está en contra del racismo. Yo digo, es lo mismo. Mm, ¿No? Porque estás promoviendo el odio, por ejemplo, el odio a otra persona que tiene, según tú, más privilegios. Estás promoviendo el odio. Y luego cuando se levantan estos se defienden y dices que es racismo. Pero tú estás promoviendo el racismo. no Porque le estás son ocultando incongruentes en el odio fondo. a una raza para que odie a otra, sea la que sea. Porque algunos dirán, sí, no, siempre inculcando el odio a los negritos contra los blancos. No, no solamente es eso. Porque hay blancos que hablan muy mal de los negros y creen que son superiores. Pero hay negros, no sé si has visto estas películas, se refleja la realidad de barrios negros en Estados Claro, Unidos, Estados Unidos sobre donde un todo. blanco no sale ya, lo violan, lo matan. O sea, entre ellos se odian.
Pero esto viene del corazón humano, no solamente de la historia. Racismo hay, racismo existe y no podemos escapar de eso. Pero tenemos que entender también que el Señor no nos ha creado para odiarnos entre razas, sino que nos ha creado para amarnos y ser uno, como una gran nación, una nueva cultura, ¿no? Vamos a ver Gálatas capítulo 3, verso 28. Ahí dice que todos los creyentes somos unos en Jesús y todos somos unidos en Cristo Jesús. Amén. No Dice hay, Gálatas. no hay más. Pueden leerlo ahí de repente, Gálatas 3, 28. Ujú. Sí, es lo que decía básicamente, ¿no? Todas las etnias, razas y todos tenemos que estar juntos, porque si no, no tiene sentido estar, Exacto. al menos partiendo de ese punto, ¿no? Y como lo dice la misma palabra de Dios, que es donde nosotros partimos como cristianos, y creo que encierra mucha sabiduría decir eso también, incluso para los que Exacto. tienen dudas con eso. Dice que ya Nosotros no hay ni griego, estamos. no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Exacto. O sea, para Dios todas las personas son igualmente valiosas porque todas las personas son creadas a su imagen. Entonces, en ese momento, por ejemplo, en el momento que Pablo escribió esto, muchos judíos se consideraban superiores, aunque los romanos y las otras culturas los tenían como ya como una nación destruida, ellos se creían superiores, como que eran los descendientes directos de Abraham, ¿no? Del Mm. linaje de Adán. Ellos eran la verdadera humanidad, digamos. Los otros eran los paganos. Y eso hacía que ellos tengan una especie de nacionalismo, ¿no? Que al final los lleva a la destrucción. Se rebelaron contra Roma y en el año 70 se disolvió su nación para siempre. Padecieron, Para se siempre. ¿Pero por disolvió. qué? Todo fue porque ellos se creían superiores a Roma a pesar de que eran los esclavos de Roma. Es lo mismo que pasó, por ejemplo, cuando los conquistó Nabucodonosor. El Señor les dijo, ellos tienen más soldados, ríndete, ¿no? Los mandó a Jeremías a que le diga al rey, rey, dice Dios que te rindas, que Él lo va a cuidar del pueblo, no importa si los llevan cautivos, Él lo va a cuidar. El rey no creyó en las palabras de Jeremías, porque dijo, ¿cómo va a creer, cómo Dios va a cuidar, va a permitir que ganen los enemigos pero los enemigos del pueblo de Dios? Ellos se creían superiores. Después Pablo luchaba contra los judaizantes, lo que estamos viendo en la serie de los Gálatas, ¿no? Filipenses capítulo 3 les dice a los macedonios griegos, ¿no? Guardaos de los perros. ¿Por qué? Porque esa palabra perro era lo que usaban generalmente los judíos contra los gentiles. Entonces él como que les devuelve el apodo, ¿no? Pero es que la actitud judía era totalmente racista. Era una xenofobia total, porque ellos se creían realmente una raza superior. Mm. O sea, no había diferencia entre Hitler y el pensamiento de los judíos de ese tiempo, imagínate. O sea, si ellos hubieran tenido el poder, porque no lo tenían, ¿no? Si hubieran tenido el poder, hubieran hecho un genocidio mundial para que no quede nadie más que ellos, la raza pura. ¿Te das cuenta el También otra corazón que locura. tenía? Claro, por eso Dios los destruye, porque ese ya no era el pueblo de Dios. ¿Eh? El pueblo de Dios no puede tener ese corazón. Entonces es Ahí bien viene duro otra esto. pregunta, ¿no? Después de eso. Sí, ¿Es buena la sí. idea de diferenciar las etnias? Bueno, como ya vimos en la palabra de Dios también en Génesis, en el capítulo 11, ¿se acuerdan la historia de la Torre de La Babel? Torre Para de no Babel. estar ¿no? Es bien Entonces la conocido. separación de los pueblos fue una maldición en Babel, pero no la separación de las razas, ¿ah? Porque algunos han tomado esta idea de la separación de los pueblos en Babel para decir que los que desobedecieron a Dios entonces se crearon los negros, los indios, ¿no? Pues, No, no. claro, hay La una separación de los malinterpretación pueblos, más que todo, ¿no? Por ejemplo, sí, dicen, ¿no? Ahora pues descendamos y confundamos ahí. Eso ya cuando viene el Espíritu de Dios a confundirlos, ¿no? Porque estaban sí, en contra de Dios, querían creerse los mejores claro. del mundo, para O que sea, ninguno si tú entienda lees lo el que libro había de en compañía. Jubileos, no sé si han visto por ahí un libro que no es bíblico, pero para los judíos es histórico, se llama Jubileos, que es Jubileos. como un mini Génesis, sí. Sí, El libro de Jubileos habla de la Torre de Babel, por ejemplo, que Nimrod, el rey que construyó la Torre de Babel, Nimrod. quería subir para conquistar el cielo porque no le perdonaba a Dios haber ahogado a sus antepasados. O sea, mira esa rebelión tan terrible. O sea, ya no le importaba a Dios, quería conquistar a Dios. O sea, ¿hasta dónde llegó su egocentrismo? Al final Dios lo condena y muere porque lo mata un oso, creo, una fiera. Pero la idea de la separación en Babel fue porque esta humanidad estaban formando un orden mundial, así como vimos hace unas Ah, semanas, un para orden conquistar mundial, el claro. cielo, ¿no? Sí. Entonces Dios los separa y les dice que esa no es la forma de que Dios quiere conquistar la tierra. Dios no quiere que ellos la conquisten la tierra para ellos. Dios quiere que su pueblo administre la tierra para él. Porque ese es el mandato que le dio a Adán, ¿no? Fructifica la tierra, pero para la gloria de Dios. No, Bien. y de hecho que se beneficia a Adán, pero no es para Adán, no es de él. Él es el administrador de lo de Dios. Por eso en Pentecostés, ¿recuerdas el don de lenguas? En este Pues en Hechos capítulo 2. ajá, es como que Dios dice, voy a reunir a mi pueblo otra vez en una humanidad unida, pero es para que construyan la tierra para mí. Bien. Ese es
un ¿cierto? tipo de lo que va a venir en el cielo nuevo y la tierra nueva. En la Nueva Jerusalén también se le llama. Entonces, la idea de diferenciar las etnias, o sea, las razas, no es buena. Debemos entender que tanto un negro, un chino, un blanco o hasta un mestizo, porque ahora ya no hay solamente una raza, dos, tres, ¿no? Estamos caucásicos, mongoles, todos estamos mezclados. Por si acaso, para los chicos más jóvenes que interpretan esta palabra mongol como un insulto, en Claro. realidad no. Por ejemplo, las personas que son más chinitas son de un tronco que se llama tronco mongoloide, y no es ningún insulto. Hasta a ti te parece chistoso, pero no. Es un tronco, es una rama. Es como, por ejemplo, los más blancos europeos son caucásicos, así, Así ¿no? es. No, por ejemplo, yo tengo la cara de no es musulmán, es un árabe. Entonces, así todos tenemos diferentes tipos de cara, pero al final no es bueno diferenciarnos. Somos seres humanos creados a la imagen de Dios. Y esa es nuestra identidad como seres humanos. Y ahora en Cristo, Cristo es nuestra identidad. O sea, no hay ni esclavo, ni judío, ni pobre, ni libre, ni hombre, ni mujer, ¿te das cuenta? No podemos hacer diferencia, por eso tampoco está bien el machismo y el feminismo. No puede haber superioridades, hay roles nada más. Bueno, Claro, son temas que aunque no están de ahora, pero son similares siempre ha existido estas diferencias del corazón del ser humano. del ser Vamos a humano. Santiago capítulo 2 verso 1. ¿Puedes leerlo, por favor? Claro, hay parte de lo que también decían, ¿no? De cómo este pecado, ¿no? La parcialidad es un pecado, también lo dice en Santiago, capítulo 4, me equivoco. 2 verso 1. Ah, 2:1, ok. Es interesante lo que mencionaba, por ahí si no lo sabían, pues ya lo tienen, ¿no? Santiago 2:1, ¿no? Así dice la palabra, así nada más, es un versículo breve. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Amén. Bien, ¿Qué pasaba con los judíos? Otra vez volviendo a este caso, porque ellos eran los más racistas del planeta que se te puede imaginar, ya. Ellos son el ejemplo máximo. Los judíos de ese tiempo, del siglo I, habían llegado a la autoidolatría de su raza tanto, se olvidan de que su padre Abraham era un babilonio, cierto. y pensaban que eran una raza tan pura que pensaban que el Mesías solo había venido para ellos. En primera de Juan, capítulo 2, verso 2, Juan también les dice, ¿no? Él es la propiciación, o sea, aplaca la ira de Dios, no solo por nuestros pecados, sino que este cordero aplaca la ira de Dios por los de todo el mundo. No significa por cada persona, sino que por chinos, por griegos, por romanos y por naciones que algún día se irían a crear, ¿no? Como nosotros que todavía no existíamos como Perú. Entonces, por todos los tipos de personas, no solo para los judíos, porque ellos se cerraban. Y eso significa no hacer acepción de personas, por si acaso, para que entiendan. No hacer acepción de personas en la Biblia significa que Cristo no solo murió por los judíos, sino por todas las razas de personas. Entonces, por eso dicen Colosenses 3 también dice que no hay griego ni judío, ni circunciso, ni incircunciso, ni culto, ni inculto. O sea, si eres una sociedad avanzada, también el evangelio es para ti. Pero si eres de una sociedad, de repente, no avanzada, también el evangelio es para ti. Esclavo o libre, ahora ya no hay esclavitud, pero en ese tiempo sí. Sino que Cristo dice, es todo y está en todos. O sea, para todo, Cristo está para todos. Él dice, vengan a mí y tomen gratis del agua de vida. Para Dios no hay razas, para Dios no hay diferencias. Entonces no es bueno estar a cada rato enfatizando la diferenciación de etnias. No Claro, es como malo un que tú, orgullo, ¿no? O algo que te hace claro, con superior al orgullo. O otro. sea, yo hablo de la diferenciación en el sentido de decir, yo soy mejor que el otro, ¿no? Yo soy mejor que el otro. Por ejemplo, no, yo me acuerdo que tenía un amigo también moreno y decía, nosotros somos mejores. Mira, yo era moreno, nosotros somos mejores porque somos mejores en el box, Claro, somos mejores en básquet, atletismo, gloria a Dios, pero yo, fuerzas. yo no creo que sean mejores ustedes, sino que el ser humano es muy bueno. El ser humano es muy bueno. Porque yo podría decir, ustedes los blancos son mejores científicos. Pero no es así, no es cosa de estar viendo no es una guerra de razas. No es una guerra de razas, eso es ridículo. Nosotros todos somos humanos, ¿no? Entonces, bueno, al menos las sociedades occidentales ya no pueden decir eso. Por ejemplo, Holanda, Bélgica, que eran países, o hasta mismo Alemania, países de blancos, ahora has visto, incluso lo puedes ver en sus elecciones. ¿Cuántos negros hay ahí? ¿Cuántos cara de Es que ellos latino se hay agarran en de las esa? colonias que están ahí, ¿no? Y los, Claro, las colonias. pues, Las son colonias ahora ya inmigrantes. sus nietos, sus bisnietos han pasado, ahora tienen ciudadanía alemana, belga, Así es. Ajá. española, Y son de holandesa, colonias entonces, africanas la mayoría, no son de otros países claro, europeos. y cuando pasen unos 50 años más, ya los alemanes casi no van a ser muy gringos, que digamos. Va a haber algunos como siempre, porque son la mayoría ahí. Es como que también en Sudáfrica llegaron gringos y ahora no todos son negros. En Sudáfrica hay un montón de gringos también, ¿no? Y incluso mestizos. Entonces es una necedad ser parciales y comenzar a tirar para una bandera. Yo soy mejor, nosotros somos mejores, ¿no? Y No, justamente no, hay no. parte, ¿no? El otro punto también, la otra pregunta. ¿Cómo ver a nuestro prójimo?
con todo lo que has dicho ahora. Claro. Bueno, el amor verdadero dice, ama como esperamos ser amados. Vamos a leer Mateo 22, por favor. Es bien práctico, pero es muy cierto. Eso lo dijo el mismo Señor Jesús. En Mateo Sí. capítulo, perdón, Mateo 22, ¿verdad? Ujú. Y justo también andaba leyendo un poco de Mateo y creo que ya estaba por llegar a esa parte, ¿no? Capítulo 22, Claro. de 39 al 40, ¿no? Literal, dice, y el segundo, o sea, el primero les daba el gran mandamiento, ¿no? Que era ama a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda Ujú. tu mente. El otro mandamiento que es similar a este, le dice, amarás a tu prójimo no como a ti mismo. Así que, ¿Cómo a ti mismo? ujú, ¿Cómo, cómo te amas a ti mismo? O sea, uy, tú tienes que amar a tu prójimo como Dios te ama a ti sin condiciones. ujú, Y tienes amén, que y tienes que darte cuenta que el amor verdadero ama como tú esperas ser amado. O sea, si tú esperas ser amado sin condiciones, tienes que amar sin condiciones. Así tienes que ver a tu prójimo, ¿eh? O sea, a las personas que tengas al lado, sea del color que sea del país que sea, de la etnia que sea, o con el pensamiento que tenga. Tú tienes que amarlo sin condiciones. Estamos hablando de relaciones humanas. Y en cuanto a las relaciones humanas, hay un castigo para los que aborrecen a sus hermanos por cuestiones así, porque es pecado rechazar a tu hermano por este tipo de cosas. Y más, no te hablo solo de tu hermano cuando hablo de un cristiano dentro de la iglesia, porque estamos acá hablando para los hermanos también, sino que si tú no conoces a Cristo el día de hoy, pero igual tú rechazas a una persona por su religión o lo rechazas por su raza, por su color, por su etnia, entonces tú estás en la oscuridad total. Mira lo que dice el Señor en 1 de Juan 3:15. acerca de este amor. Sí, O mejor dicho, ¿qué perspectiva tiene, dice la Biblia acerca del ser humano cuando mira con rencor, odio a otro similar como él, ¿no? A la margen de la raza claro. que sea. Y es bien ¿Qué, capítulo. qué dice? Dice así, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él, ¿no? Lo que está haciendo Juan es un recuerdo de la enseñanza que él escuchó cuando tenía tal vez 16, 17 años, que el maestro dijo, ¿no? Cuando Cristo dijo, ¿no? Aquel que mira a su hermano para aborrecerlo es un homicidio en su corazón. Y es verdad, ¿ves? O sea, tú dices, yo no he matado a nadie, yo no soy racista, yo no he matado a ninguna persona de otro color o de otra raza que no es la mía, pero sí los has aborrecido. Y acá en Perú, todos tenemos que reconocer que alguna vez hemos pasado por una etapa de esas. Cierto. Tú sabes que acá mucho se menosprecia a personas de ciertos sectores del Sobre país. todo ya desde jóvenes, ¿no? En la escuela. Claro, en el colegio, las chapas, por ejemplo, los apodos, ¿no? Claro. En mi colegio los apodos eran así de frente, por ejemplo, despectivos, ¿no? Incluso, mira, por ejemplo, bueno, a mí no me decían así, pero había algunos amigos que le decían, hola negro, y ellos normal, ¿no? Habla, decían, ¿no? Hola. También al chino, hola chino, hola chino, hola, ¿no? Ya que se habían acostumbrado. Incluso en Perú, no es tanto como Estados Unidos, pero negro en Perú, normal, ¿no? Varias personas le dicen, habla negro, ¿no? El negro le dicen, normal. Acá no hay tanto con el negro, pero aquí, disculpen, voy a tocar ese tema aunque es un poco delicado, pero aquí sí hay mucho problema con la palabra serrano. También. Que si vas a otros países no tienen problema. O sea, acá Cholo, serrano es un serrano, insulto selvático. despectivo. Sí, Despectivo. pero si tú te vas Exactamente. a España, por ejemplo, en España dicen, ah, sí, soy serrano, te dicen, se confunden, soy de la sierra. Soy de la sierra de mi país, no soy de las montañas. Soy una persona que ha vivido en las montañas. En Colombia también, la capital Bogotá está en la sierra, está en altura. En Ecuador también. Entonces, ¿qué pasa en Perú? Acá hay mucho énfasis y mucha discriminación con personas así. Entonces, serrano se ha convertido ya ya no es normal. Ya tú no le puedes decir a una persona, hola, tú eres serrano, ¿no? No, tienes que preguntarle, eres de la sierra, porque si dices la palabra serrano, que es lo mismo que decir eres de la sierra, como que comienzan a sentir como que los están discriminando. Pero eso es psicológico. ¿Por qué? Porque tanto le han dado la mula al trigo aquí en la costa, despreciando a personas de esa parte del Perú durante casi siglos, porque esto no es de Siglos. ahora, esto es de antes, desde el tiempo que empezó la República. Entonces, ya la gente se siente mal, pero si tú eres cristiano, tú tienes que redimir eso y no odiar a tu hermano. Si tú eres una persona de la sierra y has sido discriminado, perdónalo. Y si tú eres una persona que ya ha nacido acá, acuérdate que casi la mayoría de nosotros tienen parientes de la sierra. Entonces, tenemos que entender que aquí nosotros somos seres humanos hechos a la imagen de Dios y debemos erradicar ese pensamiento. Entonces, nosotros tenemos que estar llamados a ver a nuestro prójimo como a nosotros mismos, a amarlo como a nosotros mismos. No hay ningún tipo de superioridad aquí de nadie, ¿no?
Y justo como vemos en 1 Corintios 13, ¿no? 4 al 7, que es el versículo del amor, el amor se regocija en lo que es verdadero y busca lo que es mejor. Tú tienes que buscar lo mejor para los demás. Amén. ¿Te das cuenta? No lo peor. Así que si conoces a una persona, no puedes, así te enojes, que se te salga del corazón, porque lo que va a hablar tu boca es del corazón, un insulto racista, un insulto xenófobo, ¿no? Hace poco he visto que había algunas personas que en internet, el hecho de que haya personas de la nacionalidad venezolana que han venido a vivir a nuestro país y no se han portado bien, no significa que nuestros hermanos venezolanos todos son así, Claro. ¿no? Comienzan a insultar, entonces los venezolanos también se enojan y comienza una guerra de insultos xenófobos y racistas horribles. Y eso no debemos permitir como cristianos nosotros. Nuestro corazón tiene que ser lavado con la sangre de Cristo. Y debemos tratar de siempre ser agentes de cambio en círculos donde veamos que hay racismo, xenofobia. Nunca debemos Amén. aceptar eso. Y justamente, ¿no? Cristo vino a derribar esos muros entre los pueblos, ¿no? Y no necesariamente a todo lo opuesto, ¿no? Como lo dice en Efesios 2:14, acá lo tengo también. Dice así, ¿no? Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Es maravilloso saber que Cristo hizo y lo sigue haciendo. Claro, ¿ven? O sea, date cuenta, o sea, al derribar esta pared, luego nos sumerge a todos, dice 1 Corintios 12:13, en un solo cuerpo, ¿no? Dice que todos fuimos bautizados por un solo espíritu para construir un solo cuerpo. Y dice, ya seamos judíos, gentiles, esclavos o libres, ¿no? 1 Corintios capítulo 12, verso 13. ¿Y cuál es ese cuerpo? Dice que a todos se nos da de beber del mismo espíritu. ¿Cuál es ese cuerpo? ¿El cuerpo de quién? El cuerpo de Cristo. Si tú has nacido de nuevo el día de hoy, no hay racismo, ya no existe, como decía el pastor Timothy Keller, el evangelio tiene que desaparecer las diferencias raciales, étnicas, sociales, tiene que desaparecerse. Dejemos de estar creando brechas sociales. No puede ser que tú eres cristiano y estás motivando siempre la segregación o la superación de la mujer por encima de la del hombre, la superación del indígena por encima del que no lo es, de la superación del proletario, como dicen algunos, por encima de la persona que ha trabajado y se rompe el lomo para tener un capital. No, nosotros no debemos estar trayendo separación de clases, porque ahí está el pecado y el centro anticristiano de todo. Justo Satanás quiere entrar y destruir lo que Dios ha hecho, unir de nuevo a su mundo. Dios quiere su mundo unido, no quiere su mundo separado por clases, ni por etnias, ni por eso. Por eso en Pentecostés vimos que el don de lengua significa la unidad de nuevo, ¿no? Pero en Cristo Jesús. Entonces, esa Amén. es la forma en que nosotros debemos afrontar los temas de racismo que encontremos, ¿no? Por aquí. Y justamente es como Dios ve el racismo, ¿no? ¿Cómo ve Dios el racismo? Ya, Allá, vamos a leer entonces generales. Apocalipsis capítulo 5, verso 9, a ver, lo puedes leer. Claro. Y luego de esa pregunta vamos a pasar a responder también preguntas que han escrito aquí y otras más que han hecho también por otros medios como en Instagram, ¿no? Que la verdad agradezco mucho Claro, a los chicos que han tomado su tiempo y hermanos también, sobre todo, de poder comentar, ¿no? Y son preguntas muy interesantes que creo que todo el mundo se hace, ¿no? Tal vez por temor no lo hacemos, pero créeme que aquí estamos también para resolver esas dudas también. Apocalipsis 5, del capítulo, versículo 9 al 10, dice así, ¿no? Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. amén. Wow. ¿Qué nos dice esto? Que el día final, te das cuenta, el pueblo de Dios, ese cuerpo redimido, fue bautizado en Cristo Jesús como parte de su cuerpo, es de todas las naciones. ¿Mm? Justo lo que dice Mateo 28, capítulo 19, ¿no? Cuando Jesús nos manda y nos dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Esta palabra etnos en griego que significa tipos de personas, de la cual sale etnicidad o Así es. etnia o raza ahora, ¿no? Entonces, todo tipo de personas, porque ahora ya sabemos que una cultura no la hace una raza, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos hay una cultura diferente a la peruana, pero hay un montón de razas acá y allá, ¿no? O sea, estamos ya mezclados, ¿no? Entonces, acá nos está llamando a los tipos de personas. Por eso siempre en la Biblia estamos viendo de que no hay diferencia entre judíos y gentiles, todos los tipos de personas, ir a todos los tipos de personas. En Apocalipsis vemos de todos los tipos de personas, lengua, raza, etnia, nación. Ujú. En ningún momento ves segregación. Ves que Dios está buscando unir su mundo, ¿no? Y Así es. que dice en Santiago 2.9 que y si a ti se te ocurre hacer lucha de clases, lucha de razas, promover eso, siendo cristiano, dice, pero si hacéis excepción de personas, ¿qué dice? Cometéis pecado y quedáis convictos por la ley, dice.
O sea, estás pecando y estás demostrando que tal vez no has nacido de nuevo. Así que mucho cuidado con las filosofías anticristianas que quieren hacer lucha de clases. Míralo, te voy a citar algo que no había puesto aquí, Levítico 19:34, dice, como a un natural de vosotros, o sea, como si fuera igual que tú, tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. El Señor les advirtió bien claro que deben amar a las naciones de alrededor, al margen de las guerras o cosas, conflictos que hay en el ser humano. Ellos no se pueden creer superiores a nadie. Y si alguien viene a tu país de una manera de visita, tienes que recibirlo bien. Como extranjero tú también fuiste. Sin embargo, los judíos no creyeron en eso y terminaron creyéndose la mejor raza del mundo. Entonces, como les repito, no hay diferencia entre lo que hizo Hitler con lo que hizo otro asesino, máquina de matar, que trataba mal a los indígenas, me acuerdo, he leído bastante Claro. sobre esto, como el Che Guevara, Che Guevara. una persona realmente, wow, es la encarnación de Satanás, creo. Trataba a la gente horrible, asesinaba a los homosexuales en campos de concentración, solo por ser homosexuales, Claro. y antes los ultrajaba y los dejaba horriblemente, ni siquiera era una muerte digna. Entonces, esas cosas tú ves en corazones bien podridos porque se olvidan de esto. No tiene nada que ver. Por eso para mí, ni Hitler ni el Che Guevara, no sé, no pueden ser símbolos del cristianismo jamás, ¿no? No, No es creo que todo un lo verdadero opuesto. cristiano No tiene admire a un sentido. asesino a unos asesinos Incongruente. de esta calaña, ¿no? No, Claro. jamás. Entonces, debemos entenderlo así, ¿no? Nosotros debemos entenderlo así. Claro, Como incluso dice Mateo ya. 7, así que en todo, dice Mateo 7:12, ¿no? Así que en todo traten ustedes a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes, Claro. ¿no? Bueno, Sí, incluso ya para terminar esta cita de Apocalipsis también dicen, ¿no? Justo en la visión cristiana que tenemos, y por ahí también esto les puede aclarar más su entendimiento de cómo va a ser las cosas finales, dice, ¿no? Otra profecía en Apocalipsis. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, era inmensa, incontable, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, y estaban todos delante del trono y la presencia del Cordero, con vestiduras blancas y con palmas en las manos, ¿no? Wow, maravilloso. Estaban todas las etnias, razas, porque también son razas, ¿no? están dentro de todo ahí. Estaban con vestiduras blancas, dice. Y te das cuenta Y lo no es que el maravilloso blanco que sea tienen, superior, hermano. sino es que es una forma figurativa de decir que eran bien santos delante de Dios. Sí, por si Claro. se hacen la pregunta de por qué blanco si no negro, ¿no? No es tampoco. No hay razas, acá no hay razas, hay blancos, negros, chinos mezclados y todo, y en Ecuador, todo. Y te das cuenta también algo, mira, cuando Cristo hizo su entrada triunfal a Jerusalén, o Ujú. sea, digamos que es el tipo de la parucía, porque es la entrada profetizada por los profetas en el Antiguo Testamento, Amén. ellos sacaron palmas, pero no lo glorificaron como el Mesías. O sea, ellos pensaron que era un Mesías que los iba a librar del Imperio Romano. Por eso ese Osana fue hipócrita, Osana en las alturas. Por eso Cristo después que pasa, voltea y los maldice, ¿no? Jerusalén, que matas a tus profetas, morirás, será destruido el templo, todo. Entonces cualquiera diría, oye Jesús, pero si te están aplaudiendo, ¿por qué te enojas? No, es que no lo estaban viendo. Tenían al verdadero Cristo en la punta de la nariz, pero no lo podían ver. Realmente ellos solo veían un general que los iba a rescatar del Imperio Romano, siempre pensando en lo presente, siempre pensando en sí mismo. Entonces, siempre pensando en su odio contra Roma. O sea, no estaban pensando realmente en la salvación del universo y de sus almas, ni siquiera del mundo. Cierto. Entonces, ¿qué pasa? Acá en Apocalipsis vemos que aquí es la verdadera parucía, el verdadero pueblo, el que sí es su pueblo, lo saluda de todo tipo de lengua, pueblo, raza y nación. Cosa que un judío sectario de ese tiempo, similar al Che Guevara o similar a un nazi, no hubieran aceptado. Hubieran dicho, ¿qué? Pero ellos no son dignos, hubieran dicho, ¿no? Pero ¿quién es digno, pues? Si no solo Cristo. Y Amén. nosotros nada comparados con Él y salvos por gracia, ¿no? Entonces, nos debe Sí, quedar de lección eso, ¿no? En el cielo amén, ¿no? no La hay lugar para el parucía, todo, racismo. cómo El hace cielo la nuevo y venida del la tierra Señor. nueva van a mantenerse con sus colores. Si tú naciste negrito, negrito te quedarás. Si tú naciste con cara de musulmán como yo, así te quedarás. Si naciste rubio, así te quedarás. Si naciste chino, así te quedarás. Si naciste con unos rasgos andinos, así te quedarás. Y serás feliz en la eternidad y no va a haber diferencia. Porque nuestra identidad es Cristo. Y viviremos cuando resucitamos en un cuerpo físico, en una tierra nueva y un cielo nuevo. ¿Te das cuenta? Entonces, será mejor que ames lo que Dios te ha dado como etnia. No te complejes nunca tampoco porque hay personas que no les gusta lo que son. No te complejes porque Dios te ha hecho así, te ha hecho hombre o mujer, te ha hecho de una raza determinada y eso es lo que Dios ha querido para ti, para siempre. Amén. Sí, wow, la verdad es que es un tema bien amplio y bueno, todas esas perspectivas acerca del racismo, la verdad es impresionante.
Vamos a responder unas preguntas ya para ir a la parte final. Por ejemplo, bueno, acá están afirmando, ¿no?, que Jesús no murió por blancos, ni por negros, ni trigueños, ni mestizos, ni mestijos, mulatos, etcétera, toda la raza que se ponía en la mente. Murió por pecadores, que su única esperanza es Cristo mismo por medio de salvación, porque todos somos pecadores por dentro. El Bien, aborrecimiento que nace, o la envidia, o el rencor, o el orgullo de creerse una raza superior, es por culpa de nuestro propio pecado, ¿sí? Y claro. tampoco para victimizarnos tampoco, sino es porque Dios mismo lo está diciendo en su palabra. Eh, Bien. ¿Cómo no complacernos y descansar ante tal verdad? También nos hace una pregunta retórica, ¿no? Aquí, ¿Cómo, no, cómo es la pregunta? no, es ¿cómo no complacernos y descansar ante tal verdad? Dice. ¿Cómo no Ah, complacernos? sí, sí, claro. Dice, La verdad, si un es un grupo un gran simplemente odia consejo. a otro, como ocurre con una vendetta de clanes o en casos de puro racismo, lo que se requiere no es solamente tolerancia. Las personas implicadas necesitan más bien superar su odio, sus prejuicios o sus recuerdos terribles, ¿no? La Biblia como disciplina, este es de Bernard Williams. No sé si lo conocerás. Uy, no, espera. Bien, bien. Bueno, gracias David, la verdad, es cierto. Como para apreciar un poquito. Claro. Bueno, acá tengo unas preguntas también, esas son las que necesito acá, que te las pasé también. Vamos a leer la del Instagram, Ah, ya. que la verdad me llamaron mucha atención. Son preguntas bien simples nada más. Por ejemplo, ¿hacer un tipo de broma con respecto a este tema puede considerarse racismo? Algo más práctico, ¿no? Mira, esta pregunta estamos en el reino de la broma, Sí, ¿no? En el Perú todos se bromean con cosas racistas. Todos, 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 todos. Tú que me estás escuchando ahí también no te hagas. Y usted, señora que me está viendo ahí, no se haga, no se haga. Usted también lo ha hecho, no nos engañemos. Todos los hemos hecho, todos, todos. Pero no está bien porque sí se puede considerar racismo. Porque lo que pasa es que nuestro corazón es así, siempre tratando de buscar diferencias, ¿ves? Y hay que aceptarlo y poder y trabajar con eso. Hay que trabajar con eso en nuestro corazón porque a todos nos pasa, a todos nos pasa. Hay bromas hasta muy grotescas. Y bromas que ya me ofenden porque la persona afectada se ríe, jajaja, ja, ja, ¿no? Igualito. claro, Entonces, hasta en las películas peruanas ves cómo satirizan eso, ¿no? No sé si has visto la película Asumare, claro, también. ¿lo ves Es la cola? muy, Se es insultan, muy de ¿no? la Uno realidad le dice peruana, pues, ¿no? negro Cómo tal está. por cual, el otro le dice cholo tal por cual, y comienzan a insultarse el negrito con las personas de rasgos andinos. Luego el otro amigo se jacta de ser blanco, ¿no? No de acuerdo. Se Claro, toda una jacta de vaina. ser blanco, el otro amigo, el amigo del protagonista. Entonces, todo eso es una parodia que lo han hecho para reflejar cómo es este Como una país, ¿no? sátira también, pues, ¿no? Algo así. Es una sátira porque en realidad todo eso que tú estás viendo pasa en la vida real. Pasa en la vida real. O sea, no, es más, no sé, los que la han visto se dan cuenta que no es nada que nos sorprenda. Entonces hay que trabajar como cristianos con eso porque una broma con respecto a esos temas sí Claro, le puede puede... herir la susceptibilidad y no mostramos amor al tú prójimo, no ¿no? sabes Así quién que, no va a ofenderse. Y no está claro. bien que ofendamos a nadie, Se porque en puede realidad dice considerar el racismo Señor, también, entonces, ese es tipo de pecado al bromas. final porque el Señor dice que no lo hagamos. Entonces hay que trabajar con eso. Claro. Claro, es una buena pregunta, ¿no? Porque si Sí, consideras racismo, entonces diría que sí, si estás ofendiendo al otro, estás cometiendo un acto de racismo por tu propio pecado. sí, Acá luego nos preguntan, ahora todo es ofensivo, ¿cómo reconozco un acto racista real? Dice. Claro, eso ya es muy de este mundo. allá. Todo es ofensivo para ciertas personas nada más. Porque una persona que no ha sido criada con carácter, solo con temperamento, una persona que no ha sido criada de una manera estricta, con padres permisivos, con padres que lo han sobreprotegido, Claro, lo único que terminan haciendo es haciendo, como dice la psicología actual, un snowflake, ¿no? Un copo de nieve. Un copo de nieve es una persona que no puede defenderse de verdad más que con violencia, ¿no? O con llantos y berrinche. Entonces todo es ofensivo. Le dices una cosa, no lo puede asimilar. Entonces hay cosas que no son ofensivas. La verdad no es ofensiva. La verdad es la verdad. Y te la bancas, como dicen los argentinos. Porque es la realidad, pues. La pelota es redonda en todas las dimensiones. No puedes claro, decir que es cuadrada, a menos que seas chico, un niño berrinchoso. Entonces, ¿cómo reconocer un acto racista real que es bastante diferente? Pues una cosa es que tú veas entre tus amigos que no conocen a Dios de repente que alguien le dice, habla negro, y la persona contesta, ¿no? Ah, ¿cómo estás? Porque ya está acostumbrado, o habla chino, porque ya están acostumbrados a decirse así, y otra cosa es que tú veas una persona que realmente está hiriendo la susceptibilidad de alguien que no le gusta que le llamen así, o que le está implicando a su raza algo negativo, o claro, perverso, o él se cree superior al otro, ¿no? Entonces ahí sí se puede reconocer fácilmente, eso es algo que todos nosotros lo podemos reconocer fácilmente, ¿no?
Hay mucha diferencia entre algo, entre la verdad que ofende y entre una ofensa mala. Hay bastante diferencia. Entonces creo que si nos ponemos moscas vamos a poder reconocerlo. Y no ser Tienes razón. partícipes de este tipo de conversaciones tampoco. Ujú. Sí, claro, entre todos se debería conversar también esos detalles, ¿no? En amor Sí. y no tratar de estar así tampoco. Ajá. Por mi interés, ¿no? Tú sabes que ofende al otro, ¿no? No hay Es que que ese hacernos el es que no un lo problema. sabemos. Sí, o sea, es un problema por eso de que, por ejemplo, tú a una persona le dices la verdad, le dices, esto no es así, porque simplemente no es, tú lo sabes, no lo es. La luna no es cuadrada. Y te Claro. dicen, no, es un discurso de odio. Todo es discurso de odio. Y justo bien pregunta, esa pregunta sigue, ¿qué es el discurso de odio? Bueno, el discurso de odio, un verdadero discurso de odio sería un discurso, por ejemplo, xenófobo en contra de una cultura o un discurso lleno de odio, valga la redundancia, en contra de tu persona, atacándote y minimizándote por cosas que tú no has hecho o por cosas que simplemente eres tú. No pueden decir que tus características son malas, en el sentido de que si tú eres una persona con el color de piel de tal color, estudias tal carrera, tu voz es así, así naciste, tus manos son así, tu pelo, tus ojos, lo que sea. No pueden burlarse. Eso es demostrarle odio a tu prójimo, aborrecimiento a tu prójimo. Pero Claro, decirte la verdad no es un discurso de odio. Entonces eso tiene que quedar claro. Las cosas objetivas son objetivas y no es un discurso de odio, más bien es un discurso de amor. Porque si yo no amo a mi prójimo, me hago el loco y no digo la verdad. La verdad es la verdad. Le duela a quien le duela, berrinche quien berrinche. Dios está de parte de los que dicen la verdad, no de ¿eh? los que la ocultan en aras de una falsa paz que lo único que hace es dañar a la persona. Es como si Hay que alguien amar la tomara verdad, veneno, ¿no? Y no hay si que alguien amar tomara tampoco veneno, el orgullo. toma veneno, y tú le dices, no tomes veneno, y dices, déjame, es un discurso de odio que me digas que no tome veneno. Eres un Claro, se venenofóbico. ha confundido mucho eso, pero bueno, Claro, pues no te pases, pues no eres venenofóbico, eres una persona que dice la verdad por amor y no quieres que muera la otra persona, ¿no? Entonces, no es un discurso de odio, ¿ves? claro. Claro, la otra cosa a mí es si solamente un grupo étnico puede sufrir racismo, ¿no? Un racismo inverso. Sí. Otra pregunta. Sí, es la misma. Dice, ¿es correcto usar el término raza para diferenciar a grupos o personas? Bueno, como hablamos al principio, ¿se acuerdan? Habíamos leído, por ejemplo, las declaraciones de la UNESCO, ¿no? Ya vimos que raza es, de alguna forma, como ellos dicen, um, es La raza, dice. normal, usual, Claro. puede usarse de una manera usual, pero al mismo tiempo tampoco no está bien, porque, o sea, no está bien que se use, pero igual se va a seguir usando, porque se usa, pues, ¿no? Entonces, nosotros tendríamos que cambiar un poco nuestras formas de hablar para que no se te escape y decir, bueno, la raza negra, la raza china, porque es bien difícil que se te quiten algo que has sido criado con eso. Claro. Pero Es digamos que algo más cultural no, también, pues, ¿no? como algo cultural no es malo, ¿no? Por ejemplo, tú mismo tú puedes decir, bueno, yo soy de raza morena, ¿no? Así, ¿no? Yo soy de raza trigueño, yo soy de raza china. Lo puedes usar como algo cultural, pero yo creo que lo que estaría mal sería usar el término raza en sentidos despectivos. O sea, para diferenciarnos, no, en el sentido bueno no es malo, ¿no? Por ejemplo, yo digo, ah, tú eres blanco, yo soy moreno y él es chino. Ya, es una diferenciación pacífica. Sí, ¿no? Estamos diciéndonos la verdad, ¿no? No es un discurso de odio. Pero si tú eres un negro así, tú eres un chino tal por cual, y tú eres un blanco tal por cual, entonces ahí estamos mal, ¿eh? Porque ya estás utilizando el término raza para ser despectivo. Cierto. Claro, Esa es la postura frente a no hay que satanizar el término raza también y decir, no, antes nunca más hay que usarlo, ¿no? claro, o sea, básicamente nuestra postura del cristianismo frente al racismo, ¿cuál sería? En este Conclusión. sentido, no usarlo de manera coloquial sin estar despectivos. Raza. Ujú. Ujú. Acá hay una Ah, pregunta ya. más, se me fue. Sí. Antes de la conclusión, ¿no? ¿El racismo tiene como anulación o disminución de los derechos de las personas? ¿Por qué? Así como en Estados Unidos, ponte, ¿no? Anulación. Ah, Sí, bueno. Anulación sí, en el sentido de que, porque cuando tú le estás diciendo a una persona que es menos, le estás quitando su derecho de igualdad ante claro, la ley y ante los demás. Entonces ahí sí es una anulación. En Estados Unidos el racismo no es solamente de parte de la sociedad oscura a los blancos. En Estados Unidos esta es una bronca que viene desde antes, cuando en la guerra civil se aprobó la libertad de los esclavos, ¿no? Y pero ellos quedaron con mucho resentimiento. Y lo malo es que esta generación de acá no tiene por qué estar heredando los odios del pasado. Deberían vivir en paz, ¿no? No vivir con el odio del pasado, porque siempre hay gente que quiere vivir o sea, los enemigos de Dios generalmente, ¿no? Aunque sean animal cristianos, traen las cosas del pasado, ¿no?
y tratan de dividir las razas, tratan de dividir las etnias, tratan de dividir a la gente, las clases. Y en Estados Unidos hay mucha gente que mete odio tanto a los blancos como a los morenos, ¿no? Y ahí están los latinos, que son una nueva raza, digamos, porque han llegado recién en el siglo XX en mancha, pero eso no debe ser, ¿no? No, no, el racismo sí tiene una especie de anulación o disminución de los derechos de las personas, pero es porque le quitas, aunque no legalmente haces una ley para quitarle sus derechos, cuando tú le dices, tú no puedes entrar a esta discoteca porque eres de tal color, ya le estás quitando su derecho a la libertad, le estás quitando su derecho a ingresar a cualquier lugar público, ¿ves? Con el pretexto de que dices, bueno, el lugar se reserva el derecho de admisión, ¿no? Claro, como es un lugar particular, pero Claro, no deben tener ese tipo de actos, ¿no? Porque yo no puedo tener un derecho vulnerando el derecho de otro, no sí debo es. hacerlo. Hay que tener bien claro En eso, todo es cierto. caso, no es malo, entonces si tú no quieres que entre las personas de tal lugar, a tus clientes carnetízalos, pues, ¿no? Que si no presentas su carnet de cliente, no entra. Pero no me vengas que por motivos de raza, eso está mal, ¿no? O sea, no puede nadie hacer esas cosas, ¿no? ¿De qué manera entonces el Evangelio puede impactar en la vida de una persona que ha sido discriminada por su color de piel, ¿no? Bueno, primero que todo, cuando el Evangelio te salva, te tiene que traer perdón. Por eso yo te repito que yo no estoy de acuerdo con los que se hacen llamar cristianos y crean estas divisiones. No, que en el pasado nos hicieron esto. No, no importa. Se supone que Cristo te llama a perdonar, ¿no? Ya, pues entonces yo creo que lo primero que hace una persona es Perdonar. perdonar y olvidar. No debe haber odio por el racismo sufrido en una persona nacida de nuevo. Tiene que trabajar con eso, porque si Cristo te ha perdonado, tú tienes que perdonar. Pero tampoco tiene que haber promoción del racismo, porque si tú has sido racista y te conviertes a Cristo, tienes que abandonar todo eso, porque Cristo te ha perdonado. Y se supone que para que tú te arrepientas has entendido que no eres nada. Entonces no hay más material para que seas racista, no hay ningún Amén. tipo de superioridad en ti. Entonces no hay forma de que, tanto si has sufrido racismo, como si has sido tú un promotor del racismo, te quedes así como estás. Tanto este como este tienen que desaparecer el conflicto de su corazón. Por eso, como repito, a Timothy Keller bien dice que el Evangelio y el nuevo nacimiento deben desaparecer los conflictos sociales, raciales, ¿no? Y Amén. sociales, tienen que desaparecer. Perdonar 70 veces 7, ¿no? Como decía 70 veces, Pedro les número preguntó eso, ¿no? persecutivo. Y yo no entendía ese 70 veces elevado a 7. O sea, ese es un montón de veces. ¿Sí? O sea, siempre. Claro, o sea, siempre. Ajá, Una figura, ¿no? Así que sí. siempre tengan en cuenta, chicos, ¿no? En conclusión, entonces, nuestra postura como cristianos frente al racismo, ¿cuál sería? Para los que recién se conectan algo tarde. Bueno, la postura cristiana frente al racismo es justamente más o menos la que acabamos de hablar al final. Nosotros tenemos que tener un corazón perdonador y un corazón arrepentido. Si tú has sido un proponente del racismo, de repente has participado en alguna ideología política que quiere hacer la lucha de clases, no solo del racismo, sino que has estado en contra de la gente que tiene dinero, o has estado en contra de la gente pobre, o has estado en contra de una raza, o has estado en contra de esta idea, entonces tú tienes que perdonar y ser perdonado, aceptar el perdón también de Dios, entender que tú no eres nada, porque al convertirte te acabas de humillar, y acabas de entender que tú no eres nada, por tanto, lo que alimentaba la gasolina para tu racismo, que era creerte mejor que otra Claro. raza, ya no existe ya. Por tanto, no puede existir un cristiano racista. Y dos, no recordar el pasado ni dejarte llevar por ninguna cosa y perdonar. Si tú has sido víctima de racismo, en Cristo Jesús vas a perdonar, porque ya no te afecta eso ya. Tu identidad está en Cristo. No te vas a sentir mal así alguien te trate mal de maneras racistas, porque ya pasó ya. Yo no me identifico, o sea, yo no construyo mi casa sobre la arena de mi etnia. Yo no construyo la casa de mi vida sobre la arena de mi raza. Yo construyo la casa de mi vida sobre la arena que es Cristo, sobre la roca que es Cristo, perdón, sobre la Ujú. roca. Y por tanto, si viene el agua, como dice Cristo, y se lleva todo, y yo he construido sobre la arena de mi etnia, de hecho que se me va a venir el mundo abajo, si por un trabajo por mi raza no me aceptan, si alguien se burla de mí por mi raza, ¿no? Pero si yo realmente he construido sobre la roca que es Cristo, no me va a importar ese tipo de comentarios. Es más, no me voy a hacer el que no me importa, realmente no me va a importar, ¿no? Amén. Esa es nuestra postura. Nosotros amamos a todas las razas porque todos estamos hechos a la imagen de Dios. La palabra nos muestra en Gálatas y Efesios que el Señor ha abierto la puerta de la separación. Ya no hay más separación, ya no hay esclavo, ni libre, ni judío, ni griego. O sea, ya no hay razas, ya no hay posturas. Dios ama a todos y ya vimos también que en el día final, en el cielo nuevo y la tierra nueva, la humanidad nueva de esa nueva creación va a ser multiraza, multiforme, multicolor. O sea, va a ser de todas las razas. Amén. Entonces,
Wow, Amén. es maravilloso, la verdad, saber cómo Cristo nos perdona, nos ama y cómo entendemos esta postura racial, ¿no? También, ¿no? Por etnia, no importa, sino importa el verdadero amor en Cristo, ¿no? Un amor que de repente te dice que está bien y que está mal para tu bien, ¿no? Por más que algunos crean que es odio, para nada, es de Dios. Nuestra postura es esta también, a decir la verdad siempre. Y si algún berrinchoso le parece discurso de odio, pues Dios lo salve, que Dios Claro, hay que seguir lo orando ama por y lo ellos, va a ¿no? decir Así siempre. es. Sí, siempre vamos a orar y vamos a decir que Dios los ama. No Claro, importa todo el berrinche que hagan, que Dios los está llamando al arrepentimiento, ¿no? Mientras haya vida y esperanza. Pero no le vamos a decir la gran mentira de que ese veneno anticristiano de la división de razas o de la división de clases sociales que les están metiendo los progresistas y otras personas es normal, no es claro. U normal, otras no es ideologías, normal. ¿no? Que también vamos a Sí, hablar sí, de eso, ideologías la están por verdad, todos sí. lados. No, no es Wow. normal. Es veneno y se están muriendo. Wow, amén. Nosotros tenemos Vamos que amar. a entender todo esto de una perspectiva más cristiana, ¿no? La verdad, a todos los que están conectados, la verdad, créeme que el amor de Cristo está para cualquier persona que venga arrepentimiento hacia Él, ¿no? Si estás aquí, Claro, espero que puedas reflexionar y también meditarlo mucho en tu corazón y puedas ver realmente que Cristo te ofrece esto, ¿no? No hay separación de arena ni razas, para que podamos estar todos juntos también es en el día que Cristo venga y estemos todos juntos ahí sin importar de dónde quiera que seamos en esa parte del mundo, cómo hayamos nacido. Así que vamos, amén, gracias a Dios. Vamos a orar para despedirnos también. Y amén. chicos, los que, al menos los que me siguen ahí en sus pantallas. Gracias, pastor, también. Padre amado, te doy gracias, Señor, por compartir este tema tan maravilloso. Espero que los que hayan escuchado estos minutos, Señor, sea el tiempo que se hayan tomado. Agradezco mucho por la oportunidad y espero que seas tú, Señor, transformando los corazones, las mentes, Señor, y puedan amarte con todo tu corazón, con toda tu mente y con todo el alma. Y podamos amar de nuestra misma forma a nuestro prójimo, Señor. Así tal vez nos muestre odio a nosotros o tal vez tenga otras ideas opuestas a lo que expresa tu palabra, Señor. Pero tenemos que amar a este tipo de personas. Solamente tú puedes hacer ese milagro maravilloso, transformar los corazones para que puedan acercarse a ti, Señor, en arrepentimiento. Y es nuestro deseo también como cristianos que esta como visión siga extendiendo cada día más y más, por amor a ti, a tu palabra, Señor, y por amor también a ellos, Señor. Nosotros no los odiamos, Señor, y por más mala ideología que pueda estar atacando ahora en nuestro mundo, Señor, tenemos que esforzarnos y transformar todo esto, Señor, para ti. Y todo esto lo haremos en tu santo nombre también, Padre amado. Amén. Amén, amén. Gracias, pastor, gracias, chicos, por Gracias a Dios. es muy bonito, la verdad, poder compartir esto. Les comento que la otra semana va a haber otro tema también que es polémico, que ha surgido, ya lleva mucho tiempo también, algo similar como el racismo, que es estas ideologías de género. Pero nosotros tenemos algo que es más lamentable, ¿no? Hay una teología, supuesta teología, entre comillas, que es filtrada en iglesia misma, pero también abarca muchas ideologías que van de fondo, ¿no? Obviamente. Y les animo a que no se lo pierdan. Se llama la teología queer. Y va a haber otro invitado, otro ponente que va a estar con el pastor hablando acerca de esto. Así que chicos, Dios los bendiga mucho y gracias por comentar. Ahora vamos a despedirnos con una canción final.